Ya, perfecto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Son las 9:07 de la noche. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia, en realidad a la presentación del módulo segundo. Está con nosotros el doctor Fidel Navarro, él va a ser su facilitador para el módulo segundo y cuarto. Voy a dejarlos a ellos. Estimado doctor, voy a detener mi video para que no sea muy cargada la transferencia de datos. Ya. Entonces, tiene la palabra para comenzar, por favor. Gracias. Ahí está, ese es el material, ¿no? Sí, ¿quieres que yo lo comparta? Tú lo compartas de tu... No, si quieres yo lo controlo, pero no estoy viendo en la pantalla el material. ¿Lo abro desde mi computadora o...? Sí, te dejo como huésped de la videoconferencia, si puedes compartir tu pantalla. Ah, ya, perfecto. Comparto mi pantalla, ¿no? Sí. Tengo... Aló. Sí, te estamos escuchando. Ese es, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, muy buenas noches. Voy a tratar de utilizar al máximo el tiempo que tenemos en esta videoconferencia, pero siéntanse en la libertad de poder contactarme después, ya sea en los foros o en algún caso les voy a compartir algún correo para que podamos conversar sobre los temas que son de nuestro interés. Siempre habíamos pensado con José, que está a cargo del instituto, en replicar los cursos sobre derecho tributario, porque el derecho tributario es una materia muy actual. Y no lo digo porque me dedique al tema del derecho tributario, sino que realmente está presente en nuestro día a día. Ustedes, cuando en su relacionamiento permanente con las empresas, como asesores, como encargados de la contabilidad, en algún caso como abogados, como asesores de empresas o en el caso de ser funcionarios de la administración tributaria, se van a dar cuenta que dentro de los elementos que más les interesa a las empresas, normalmente el tema tributario es el principal. ¿Y por qué? Porque básicamente se trata de recaudación de dinero. ¿Y por qué le interesa tanto al Estado? Porque la recaudación de dinero que proviene de los impuestos, que valga el momento para mencionarlo, desde hace algunos años se ha incrementado de forma drástica, es decir, el servicio de impuestos cada año bate récords de recaudación en tema impositivo, implica que el servicio de impuestos crea mecanismos, crea normas, crea leyes que le permiten recaudar más, mejor y de una manera más eficiente, cada vez de una forma más agresiva, ¿no? Entonces, el derecho tributario se ha vuelto una rama del derecho y además lo que hacen es pensar siempre en su creación, en su desarrollo, en su existencia, en base a los ingresos que pueda percibir, son una detracción. Es quitarle un poco de esa ganancia, de esa utilidad, de esa venta a las empresas para entregárselo al Estado. Vale también la oportunidad para mencionarles que el tema tributario, si no es el más reglado, creo yo que en Bolivia es una de las ramas mejor reguladas o con mayor cantidad de normas. Y se van a dar cuenta porque el Servicio de Impuestos, en su página web, publica prácticamente cada día, o por lo menos cada semana, normativas sobre el tema tributario. Y aquí empezamos un poco ya a entrar en materia. El tema tributario, para que ustedes lo tomen en cuenta, tiene dos grandes componentes.
siempre en mi mente he dividido estas dos grandes áreas del derecho tributario. Y la doctrina también lo hace, la doctrina tributaria. Ustedes cuando tengan acceso y empiecen a leer en el material que les he proporcionado, se van a dar cuenta que la doctrina hace dos grandes divisiones del derecho tributario. El derecho tributario sustantivo, por un lado, y el derecho tributario adjetivo, por el otro. Este primer módulo trata del derecho tributario sustantivo, la primera parte. Y el segundo módulo que van a tomar contigo habla de ese derecho tributario adjetivo. ¿Qué son básicamente para entenderlos? El derecho tributario sustantivo es el conjunto de normas que contiene el sustrato mismo del derecho tributario, los principios, las definiciones del derecho tributario. Es por eso que estudiamos mucho el Código Tributario en esta primera parte, donde se define, por ejemplo, qué es un contribuyente, qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución especial, qué es un hecho generador, qué es una base imponible. Si se dan cuenta, esta parte del derecho define conceptualmente el derecho. Y la que vamos a ver después, que es el derecho tributario adjetivo, lo vamos a ver en los siguientes módulos, es un poco el mecanismo, las normas formales que le permiten a la administración tributaria poder cobrar estos tributos que se han creado en esta parte de la norma. Con un ejemplo muy sencillo, la ley 843, que es la ley que rige y determina la mayoría de los impuestos que existen en Bolivia, como el IVA, el IUE, el IT, el ICE, etcétera, están establecidos en la ley 843, una norma sustantiva. Esta norma nos dice básicamente qué impuesto es, qué tasa tiene, qué hecho imponible, qué hecho generador, qué sujeto pasivo, activo tiene este impuesto. Pero son las normas formales las que establecen, por ejemplo, qué formulario se va a pagar el IVA en el formulario 200, 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Los que nos permiten, las normas que nos permiten cobrar esos tributos que se crean conceptualmente. Entonces, esta es un poco la gran división del derecho. Hoy día, en esta videoconferencia, vamos a hablar un poco de este derecho sustantivo, de los principales elementos, si vale el término, de que sean contadores, auditores, administradores o economistas, estos conceptos son fundamentales. Y hay un elemento más que es bien importante. En el tema tributario hay una conjunción de elementos tanto jurídicos, porque obviamente es una rama del derecho, pero también financieros, porque son parte del control de gestión de la empresa, también contables, porque, por ejemplo, en el caso del IUE, la determinación del pago de ese tributo es básicamente una determinación contable. Entonces, hay muchos elementos entrelazados y es por eso que los contadores, los auditores, los abogados, tenemos que conocer cuando nos vamos a entrar en este mundo tributario de una y de otra rama que es importante. Pero sobre todo los contadores que no tienen una formación jurídica, es importante que vayan viendo y teniendo estos conocimientos del ámbito legal, ¿ya? Todo se basa en el derecho tributario en una relación jurídica tributaria. Rápidamente, ¿qué es esta relación jurídica tributaria que tenemos en pantalla? Es una relación que se conforma entre el Estado como acreedor, o también llamado sujeto activo, el contribuyente como deudor, también llamado sujeto pasivo, y la obligación tributaria. En otras palabras, es una relación tripartita de tres partes: el Estado, el contribuyente y la obligación tributaria. ¿Y cómo nos relacionamos? Lo vamos a ver más adelante. Ustedes saben que el Estado, a través de sus leyes, crea tributos, ¿no? Si ustedes piensan por un momento en un contrato, yo tengo un contrato con José Encinas, por ejemplo, que es el dueño, el encargado, el gerente principal de este instituto. Hemos consensuado que yo doy clases y él me paga. Este es un acuerdo entre partes. En el caso del Estado no se da un acuerdo. El Estado nos impone sus leyes, nos impone sus obligaciones y nos impone sus tributos. Y esto está establecido desde la Constitución. Es decir, el Estado tiene lo que se llama la potestad tributaria, el poder de imperio, que se lo hemos delegado nosotros como habitantes, para que nos imponga tributos. Entonces nadie le puede reclamar al Estado, o nadie puede ir a negociar con el Estado como si fuera un contrato. Nadie podría decirle al Estado, por ejemplo, mira, no me cobres 13% de IVA, ¿por qué no me rebajas a 10%, por ejemplo? Eso no existe desde el punto de vista de la relación jurídica tributaria, porque es una relación en la que el Estado con su poder
nos impone una serie de condiciones para el pago de tributos. Y no se trata de que el Estado vaya a cobrar esos tributos y haga lo que quiera con esos tributos, porque el tributo o el impuesto como tal, como lo vamos a ver más adelante, tiene una definición específica, es decir, ese dinero que recauda por tributos solamente puede ser utilizado para el cumplimiento de los fines y obligaciones que tiene el Estado: salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, por un lado, tenemos al Estado como sujeto activo, a los habitantes, que somos los que contribuimos como sujetos pasivos o obligados. ¿Bien? Perfecto. Una vez que entendemos eso, pasamos a lo que es la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria es una condición que nos establece, mucho más fácil de lo que dice esta lámina. Es una obligación que nos establece el Estado en uso de su poder. Por ejemplo, cuando el Estado a través de una ley dice que cualquier persona que vende bienes o presta servicios está obligado al pago del IVA, está Doctor, perdón, estableciendo una... Sí, perdón, pasa que no se está viendo la diapositiva. Nos hemos quedado en la carpeta donde están los archivos. ¿Quieres cambiar de hospedador para que yo muestre la mía? ya, por favor, te agradezco y creo que va a ser más efectivo así. En la parte de participantes tienes que asignarme. A la derecha, ¿no? Sí. Um, no encuentro esa pestaña que me dices. Acá Déjame está. compartir. Manage Participants. Sí, participantes. ¿Ya? Donde está mi nombre, en el más, me haces hospedador. Ya. Vale, no tengo. Uy, Ya, lo siento. ya estoy. Tienes Ya. tienes que dejar de compartir tu pantalla, por favor. Perfecto. Ahí. Sí, Ya estoy, ¿no? sí. ¿Puedes ver? Gracias, José. Es un poco más abajo. Más. Más adelante. Ahí estamos. En la obligación tributaria. Perfecto. Bueno, me he quedado en esta lámina, que es la 3 de 49, así que igual tenemos que apresurarnos mucho. Es la obligación tributaria. Les decía, ¿qué es la obligación tributaria? Es una condición que la ley establece y que cuando esa condición se cumple, nace la obligación. Vamos a ponerlos con un ejemplo que es mucho más fácil. Cuando la ley, por ejemplo, del IVA, que está en la ley 843, establece la condición y dice: toda persona que venda un bien o que preste un servicio está obligada a facturar y a pagar el tributo, el IVA. Esa es la condición hipotética: vender o prestar un servicio. Entonces, si yo soy un catedrático que le estoy prestando un servicio al instituto, he perfeccionado, he hecho que esa condición tengo que cumplir con la emisión de mi factura, ¿no? Y seguramente José tendrá que cumplir con su obligación, que es pagarme por este curso. En el caso del IVA, esta obligación, de acuerdo con lo que dice la ley, se perfecciona al momento de que yo finalizo mi servicio o de que José me paga el servicio. Lo que ocurra primero. Cada tributo tiene su obligación bien definida y su condición hipotética bien definida.
cuando se cumple esa condición, nace la obligación, ¿no? Y ahí es donde se forma este triángulo que es la relación jurídica tributaria que es el que estábamos hablando. Cuando hay un sujeto activo, que es el Estado que me cobra a través del servicio de impuestos, cuando hay un contribuyente, como yo, por ejemplo, o como un comerciante o como una empresa, ¿no? Que cumple con esa condición hipotética, ¿ya? Y finalmente la obligación. En el caso de los tributos, por ejemplo, mensuales, los vamos a ver más adelante, seguramente en el siguiente módulo ustedes van a ver el tema de impuestos con una profesora, van a ver que, por ejemplo, hay tributos que son mensuales y que la obligación se debe cumplir de forma mensual. Y hay otros tributos que se cumplen de manera anual, por ejemplo, el IVA. Es decir, que una vez que yo tengo utilidades, que es la condición, nace la obligación, tengo que pagar el impuesto sobre las utilidades de forma anual. Pero sigamos avanzando. La siguiente lámina, estimado José, que es derechos y obligaciones del sujeto activo. ¿Ya? Todas las personas, como contribuyentes, vamos a tener derechos. Y también el Estado tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Vamos viendo un poco cuáles son los derechos que tiene el servicio de impuestos, que tiene la aduana, que tiene un gobierno municipal en cuanto a ente recaudador de impuestos. Obviamente, como el Estado ha hecho las leyes, como el Estado tiene esta potestad tributaria, tiene muchos más derechos que obligaciones, ¿no? A contrario, censu, los sujetos pasivos, nosotros como contribuyentes, tenemos muchas más obligaciones y muchos menos derechos. Así funciona en el derecho tributario. No vamos a buscar nunca una igualdad Estado-contribuyentes. El Estado, que es el que tiene esa potestad, ese poder de cobrar los tributos, siempre va a condicionar a tener muchos más derechos que obligaciones. Vamos rápido. ¿Cuáles son estos derechos del servicio de impuestos o de la aduana o de los gobiernos municipales? Obviamente, dictar normas reglamentarias. Ustedes han visto que el Servicio de Impuestos emite resoluciones normativas de directorio, resoluciones de presidencia. ¿Por qué? Porque la ley así lo ha previsto. Otro derecho importante que tiene es de la presunción de legitimidad. Todo lo que hace el Servicio de Impuestos o la aduana se presume legítimo. Porque si no, sería un problema para la administración tener que demostrar que todo lo que hace es legítimo. ¿A qué se refiere con esto? Cuando, por ejemplo, el Servicio de Impuestos nos notifica con una vista de cargo o con una orden de fiscalización, se presume que lo que está haciendo es legítimo. Si no, los contribuyentes tendríamos que, o los abogados sobre todo, tendríamos que impugnar los actos de la administración todo el tiempo y decir no es legítimo, no es legítimo, y un poco conociendo la idiosincrasia de los abogados bolivianos estaríamos impugnando cada actuación de la administración. Entonces, por eso la ley ha previsto que todo lo que hace la administración tributaria es legítimo. ¿Hasta cuándo? Hasta que un juez demuestre lo contrario. Por eso es que para determinados actos se han previsto una serie de impugnaciones. Eso lo vamos a ver en un módulo siguiente conmigo, todo lo que es los procesos de impugnación tributaria. ¿Ya? También tiene derechos o facultades específicas. Por ejemplo, emitir órdenes de fiscalización, controlar o verificar la documentación de los contribuyentes, etcétera, etcétera. Esos son sus derechos. Es por eso que cuando, por ejemplo, el Servicio de Impuestos nos notifica con una orden de fiscalización o una orden de verificación y nos pide documentación contable, documentación legal, nos pide nuestros libros mayores, nos pide nuestros libros de compras y ventas, facturas y también escrituras constitutivas, lo hace porque tiene el derecho de hacerlo. Es imposible, diría yo, cuestionar esa facultad a la administración, decirle no te voy a dar mis libros porque no está dentro de tus facultades, sería tonto porque la ley así lo establece. ¿Y cuáles son algunas de esas obligaciones que tiene la administración tributaria, el servicio de impuestos o la aduana? La más importante, la confidencialidad. Quiere decir que cuando el servicio de impuestos me pide una documentación, yo estoy seguro, como contribuyente, que esa documentación va a ser tratada con confidencialidad. Por ejemplo, si yo soy gerente de Coca-Cola y el servicio de impuestos me pide mi documentación, mis ventas anuales, estoy seguro que esa información no se va a filtrar en ningún caso a mi competencia, a la embotelladora de Pepsi, por ejemplo. Tengo esa seguridad. ¿Por qué? Porque la ley le obliga al servicio de impuestos o la aduana a guardar esa información bajo confidencialidad. Otras obligaciones que tiene son, por ejemplo, el de dar acceso a los contribuyentes a su documentación dentro de los procesos de fiscalización, informar, responder cada vez que el contribuyente le hace alguna petición, por ejemplo, una consulta tributaria, una solicitud de rectificación, una solicitud de repetición, la administración tributaria está en la obligación de contestar. Podemos avanzar, estimado Pepe. Muchas gracias.
Ahí, en esa lámina, ustedes van a ver rápidamente y literalmente cuáles son los derechos que tiene la administración tributaria, ¿no? O perdón, que tiene el sujeto pasivo. Si ustedes se dan cuenta, los derechos que tenemos nosotros como contribuyentes, y esto es muy importante que los conozcamos, porque tenemos derechos también como contribuyentes. Por ejemplo, a que la administración tributaria resuelva nuestras cuestiones planteadas. Muchas veces los contribuyentes estamos en la necesidad de hacer preguntas, de hacer consultas tributarias, de solicitar certificaciones, de requerir cálculos, recálculos, revisiones de nuestras determinaciones, etcétera, una serie de peticiones que tenemos como contribuyentes. En ese sentido, la administración tributaria está en la obligación, porque es un derecho del contribuyente, de responder al contribuyente, sea positiva o negativamente, pero tiene que darle una respuesta, ¿no? Ya hemos visto la confidencialidad, a ser tratado con respeto, tenemos el derecho a conocer el estado de la tramitación de nuestros procesos tributarios, es decir, si la administración tributaria nos ha iniciado una fiscalización, estamos en nuestro derecho, como contribuyentes, de solicitar a la administración tributaria que nos informe cuál es el estado de esa fiscalización, si está iniciando, si está concluyendo, si necesita más información, etc. Es una forma de proteger los derechos del contribuyente. Si la administración tributaria no me dice qué me está fiscalizando, de qué periodo me está fiscalizando, yo no podría defenderme. Y eso provocaría precisamente que el contribuyente quede en un estado de indefensión. Entonces, cuando ustedes vayan a la administración tributaria y le pregunten, quiero hacer seguimiento de mi fiscalización, recuerden siempre que están en su derecho como contribuyentes a tener acceso a esa documentación. Pero acá es muy importante que recuerden que la administración tributaria también tiene un deber de confidencialidad. Por eso es que cuando nosotros como contribuyentes vamos a la administración tributaria a requerir una serie de información, la administración primero nos dice, es usted apoderado, usted tiene poder. ¿Por qué? Porque está protegiendo también esa confidencialidad que tiene que velar y a la cual está obligada de acuerdo con lo que dice el mismo Código Tributario. Tenemos derecho a formular todo tipo de pruebas y alegatos. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en un proceso de fiscalización y la administración tributaria, por ejemplo, me está revisando mis créditos fiscales, mis facturas, y me dice, sus facturas no tienen los respaldos de medios fehacientes, por ejemplo, entonces yo tengo el derecho de probar y de presentar la documentación necesaria para respaldar que ese crédito fiscal es válido. Es un derecho que tengo como contribuyente. Tengo derecho también a la acción de repetición, a ser oído y juzgado, etcétera, etcétera. Todo de la mano de lo que es la Constitución política. Muchas gracias, Jorge. Pero ¿qué obligaciones? Y por eso les decía que también tengo muchas obligaciones por ser un contribuyente, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Tengo la obligación, en caso de que yo sea contribuyente, en caso de que yo tenga un IT, a determinar y declarar mis tributos de forma correcta. Es decir, no se trata de que yo cumpla con mi obligación tributaria. Por ejemplo, que le diga al servicio de impuestos, el mes pasado he vendido 100 pares de zapatos y te estoy viniendo a pagar los impuestos y le llevo una bolsita de dinero y se lo dejo en el banco. No, estoy obligado a determinar mis tributos, a declarar y pagarlos correctamente. ¿Y qué implica declararlos y pagarlos correctamente? Implica que tengo que llenar los formularios que están previstos en el sistema para eso. Implica que tengo que hacerlo dentro de los plazos que la ley me establece. Y tengo que pagar mi tributo conforme a los procedimientos establecidos, es decir, sea mediante cheque, mediante depósito en efectivo. No se trata de ir y pagar en efectivo a la administración tributaria, esa no estaría cumpliendo con una obligación tributaria. También tengo la obligación de inscribirme en los registros tributarios, es decir, si yo tengo actividades grabadas, por ejemplo, me dedico a la venta, me dedico a la importación, me dedico a prestar servicios como profesional o como un comerciante, si soy una empresa, etcétera, tengo la obligación de inscribirme en los registros tributarios. Si yo soy un transportista, tendré la obligación de registrarme en los regímenes especiales, en el sistema tributario integrado, en el régimen simplificado, en el RAW. Ustedes saben, y seguramente en algún momento lo vamos a ver, que hay diferentes regímenes tributarios por tipo de actividades. Por ejemplo, tenemos a aquellas personas que están inscritas en el régimen general. Dentro del régimen general tenemos PRICOS, tenemos GRACOS, dependiendo la cantidad de operaciones y de los ingresos que perciban. Para ciertos sectores sociales tenemos, o de industria tenemos, por ejemplo, el RAW, el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado, etcétera. Pero lo importante es que yo me inscriba en el régimen adecuado. Esto es muy importante y ha estado de moda últimamente, sobre todo han debido estar escuchando que ha habido mucho movimiento social porque habían comerciantes minoristas que estaban efectivamente en los regímenes especiales, pero que sus operaciones, sus ingresos anuales superaban
los mínimos o los máximos establecidos, y en algún caso correspondía reclasificarlos a regímenes generales. De hecho, si por ejemplo yo soy una persona que me dedico a comprar y vender autos, por ejemplo, de forma habitual, y nunca me he registrado en el padrón tributario, no tengo NIF, etcétera, no implica que no estoy obligado al pago de tributos. Al ser mi obligación, el servicio de impuestos, de hecho, tiene la facultad de registrarme de forma, o si quieren, de oficio, en un régimen tributario. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué otras obligaciones tengo? Fijar domicilio. Es muy importante fijar domicilio, ¿no? O respecto al servicio de impuestos, porque es la manera en la cual el servicio de impuestos tiene una relación conmigo. Habíamos hablado hace un poco de lo que era la relación jurídica tributaria. Dentro de esta relación hay un contacto muy fluido entre el contribuyente y el servicio de impuestos nacionales. Ustedes deben, si son contribuyentes, deben recibir periódicamente correos electrónicos donde nos dice, por ejemplo, registre su correo electrónico ha sido habilitado, señor contribuyente, el pago de su tributo está pendiente, señor contribuyente, su plan de pagos está por vencer. Entonces, el domicilio, que además se fija tanto de forma física como electrónica, cuando nosotros fijamos nuestro correo electrónico, es importante para conocer todas las actuaciones y todos los hechos que el servicio de impuestos quiere transmitirme y comunicarme, ¿no? Otra obligación importante es demostrar la procedencia de mis créditos impositivos, es decir, si yo me tomo facturas, me computo crédito fiscal de facturas, tengo que poder demostrar la procedencia de esos créditos. Es mi obligación también facilitar las tareas de control y fiscalización de la administración tributaria. Esto es fundamental porque yo no podría ponerle reparos o obstáculos a la tarea de la administración tributaria. Es absurdo, no tiene sentido. Es más, muchas veces como contribuyente es peligroso que yo le diga a la administración tributaria que no le voy a presentar información, porque en la medida que un contribuyente no le proporciona información a la administración tributaria, corre el riesgo de que la administración tributaria me determine tributos sobre bases presuntas, ¿no? Entonces es realmente un riesgo. Facilitar acceso a documentación, conservar mi documentación. Esto es sumamente importante. Y no hay que confundirse, no debemos confundirnos con lo que es la parte comercial de la tributaria. En la normativa comercial, en el artículo 40 y tantos y siguientes del Código de Comercio, dice que yo como comerciante estoy en la obligación de guardar mi documentación contable por 5 años. ¿Qué nos dice el Código Tributario? Estoy obligado a conservar mi documentación por un periodo igual al periodo de prescripción. ¿Y cuánto es el periodo de prescripción hoy día, de acuerdo con la normativa vigente en Bolivia? Son 8 años. Es decir, que los contribuyentes al menos deberían guardar su documentación contable, tributaria, financiera, por lo menos 8 años, contando a partir de la gestión siguiente. Es decir, para ser muy específicos, toda mi documentación que se está generando esta gestión 2008 la debería guardar por lo menos el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Es decir, hasta el año 2026 por lo menos debería guardar la documentación de la presente gestión 2018, porque así lo manda la norma y es una obligación del contribuyente. ¿Qué riesgo corro si no resguardo esta documentación por este tiempo de no prescripción? Que la administración tributaria pueda fiscalizarme, me requiere información y no tenga respaldos para poder demostrar, probar, comprobar mis operaciones comerciales, mis operaciones financieras o comerciales ante la administración tributaria, ¿no? Bueno, hay otras obligaciones, como por ejemplo, permitir la utilización de programas informáticos, constituir garantías cuando así sea requerido por la administración tributaria, etc. Muchas gracias, José. Podemos adelantar. Si se dan cuenta, el contribuyente tiene muchas más obligaciones que la administración tributaria, ¿no? Y obviamente la administración tributaria tiene muchos más derechos que el contribuyente. Porque no se olviden que en la actividad tributaria, lo más importante, el objeto de estudio de todo lo que es el derecho tributario, básicamente es recaudar dinero para el Estado. Entonces, obviamente, el Estado se asegura, mediante leyes, mediante decretos, mediante resoluciones, de tener los mecanismos más eficaces para poder recaudar fondos para el cumplimiento de sus fines. ¿Cuándo se perfecciona la obligación tributaria? La obligación tributaria se perfecciona cuando hay un hecho generador que se cumple, es lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué dice la norma que es un hecho generador? Dice, es un presupuesto de naturaleza jurídica, económica, expresamente establecido por ley. Ejemplos. Vamos a ver un presupuesto de naturaleza económica. En el caso del IUE, la norma dice que el contribuyente
que perciba utilidades al finalizar una gestión está en la obligación de pagar el IUE, que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Esta es una condición o un presupuesto, como dice la lámina, de naturaleza económica. Es decir, la ley dice, cuando tengas utilidades, pagas el IUE. Ese es el hecho generador y esa es la obligación. La empresa que, al finalizar la gestión, después de haber hecho su contabilidad, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, obtenga utilidades netas, hecho hipotético, tendrá que pagar el tributo. Obligación. ¿Y cuál será, pues, entonces un elemento de naturaleza jurídica? Por ejemplo, cuando, en el caso del IVA, la norma dice, la persona que venda un bien tiene que pagar el IVA, 13%. ¿Cuál es el hecho hipotético o el hecho generador? Cuando vendo un bien. Si vendo el bien, se perfecciona esa condición jurídica, porque hay una venta, un contrato de venta, y por lo tanto nace la obligación. Pago el tributo, el 13% sobre el valor total de esa venta. ¿Ya? Eso está, creo, clarísimo. Pasamos unas cuantas láminas más adelante, porque estos son temas que ya los van a poder repasar tanto en la norma, más adelante, en la norma, también en estas láminas que están viendo. Porque estamos hablando básicamente de dónde se vende, dónde se compra, dónde, o sea, dónde se produce el hecho generador. Vamos a hablar de la exención. Si se dan cuenta, estamos hablando bien conceptualmente, puros conceptos, puras definiciones, porque esto es, digamos, una característica del derecho tributario sustantivo, que es el que estamos viendo ahora, ¿no? A diferencia de lo que es el derecho formal, que obviamente es mucho más entretenido porque veamos procedimientos, mecanismos, impugnación, etc. En esta parte es bien conceptual, y por eso va a ser bien importante que en esta parte refuercen con sus lecturas de derecho tributario que están accesibles y pueden acceder en la plataforma, ¿no? Para reforzar, porque son definiciones y definiciones. Además que como todo en derecho, por ejemplo, van a decir exenciones y van a ver, hay una doctrina que dice que la exención es un perdón de la norma. Va a haber otra doctrina que dice, no, es un derecho del contribuyente. Entonces, hay diferentes formas de conceptualizar cada uno de estos institutos del derecho tributario. Pero por eso se llama derecho tributario material o sustantivo. Es bien árido, ¿ya? Estoy tratando de hacerlo un poco con ejemplos. Todo impuesto, sea el IVA, sea el IT, sea el IUE, cualquier impuesto que ustedes analicen vigente en Bolivia, tiene obligaciones tributarias, pero también tiene exenciones. ¿Y qué son básicamente esas exenciones? Son ciertos supuestos que hacen que la persona que esté obligada no pague el tributo. ¿Ya? Y esto se da por una justificación que está prevista en la misma ley. Por un ejemplo es mucho más claro. Por ejemplo, el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles. Este impuesto municipal, de carácter municipal, establece que todas las personas que tengan la propiedad sobre un bien inmueble, ya habíamos visto que eso es el hecho generador o el hecho hipotético, tienen que pagar el tributo, la obligación. Es decir, que si yo me compro un departamento y soy propietario, estoy cumpliendo esa condición y tengo que pagar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles. Entonces la ley establece una serie de exenciones, que son una especie de perdones a la obligación tributaria. Ejemplo, dice, los beneméritos de la patria están exentos del pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Quiere decir que por una causal que se ha justificado en su momento, seguramente una especie de homenaje a las personas que han peleado en la guerra del Chaco, o en agradecimiento al esfuerzo y al riesgo que han corrido, no pagan ese impuesto. Es decir, pese a que están obligados, pese a que han cumplido la condición, no pagan el impuesto. Otro ejemplo, en el caso del IVA, las importaciones de buena fe que hacen los diplomáticos no pagan impuestos. ¿Qué dice el IVA, por ejemplo, sobre importaciones? Dice, todas las personas que importen definitivamente una mercancía pagan el IVA. Si yo importo televisores desde Japón o desde China, tengo que pagar el 13% sobre el valor total de mi importación. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si un diplomático importa su tele y su vehículo y su computadora, etcétera? La norma dice que una misión diplomática que importe bienes de buena fe
no paga impuestos. Si se dan cuenta, ha cumplido la condición, hay una importación, pero por una justificación expresa, en este caso la reciprocidad diplomática, se está perdonando del pago del impuesto. Y así funciona la exención. Un ejemplo más, para que nos quede claro. En el caso del IUE dice, todas las personas jurídicas que obtengan utilidades en la gestión pagan el IUE. Una fundación o una asociación, que es una persona jurídica, al finalizar una gestión, puede que haya obtenido utilidades. Pero la ley dice que las personas jurídicas dedicadas a actividades culturales, religiosas, educativas, etcétera, que hayan tramitado su exención, no pagarán el IUE. Si se dan cuenta, cumple la condición, tienen utilidades, pero por un perdón específico de la ley, no van a pagar el IUE. En el caso de las asociaciones o fundaciones, por ejemplo, ¿cuál es esa justificación? ¿Por qué no deberían pagar impuestos? Porque la doctrina dice que una fundación o una asociación sin fines de lucro que se dedique al deporte, a la salud, a la educación, a la religión, etcétera, no van a pagar impuestos porque están supliendo actividades que el Estado debería desarrollar. Es decir, una fundación que, por ejemplo, ha abierto escuelas en el campo, está ayudando a que el Estado cumpla su finalidad, que es la educación. Entonces, no valdría la pena que el Estado además le recargue con impuestos, cuando de cierta forma está ayudando a cumplir esa finalidad que le hubiera correspondido al Estado. ¿Ya? Entonces, creo que queda claro un poco cómo funciona la exención en materia tributaria. Si podemos adelantar un poco. Más, un poco más. Ahí tenemos todo el tema de la exención. En el Código Tributario también se habla de la no sujeción. Muchas gracias. Ahí nos quedemos. ¿Qué es esta no sujeción? Quiere decir que algo no está grabado en el impuesto. Y aunque parezca obvio, hay una gran diferencia entre lo que es la exención y la no sujeción. Por ejemplo, en el caso del IVA dice, quien venda bienes muebles está obligado a pagar el IVA. Quiere decir que los que vendan bienes inmuebles no están sujetos al impuesto. Ahí está la gran diferencia entre lo que es la exención y la no sujeción, ¿no? En un caso, se perfecciona la condición, pero hay un perdón expreso. En otros casos, no se perfecciona la condición, ¿ya? Otro ejemplo, para que quede esto de la no sujeción muy claro. Quien venda bienes muebles está obligado a pagar el IVA. Si yo vendo mi acción en el club petrolero, en el club de tenis, o vendo mi acción que tengo en la Cervecería Boliviana Nacional, tampoco estoy alcanzado por el IVA, porque la acción no es un bien mueble, la acción es un derecho, entonces no estoy sujeto al pago del IVA, ¿ya? Esa es un poco la no sujeción. Ahora sí podemos pasar. Vamos a entrar a un tema que en el Código Tributario, que es la Ley 2492, se ha tratado de forma muy extensa. Podemos bajar un poco más. Se trata de los sujetos, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de un poquito más, cuando hablábamos de los sujetos de la relación jurídico-tributaria, habíamos hablado que hay un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo viene a ser básicamente el contribuyente. Cuando se redacta el Código Tributario de la Ley 2492, un poquito más, José, y disculpa la molestia. Ahí vamos a quedarnos primero. Entonces, en esta ley 2492 se ha quedado muy claro que el Estado nunca se va a quedar sin un contribuyente a quien cobrarle, sin una persona a quien cobrarle el tributo. Entonces, como vamos a ver en un momento más, el Estado ha redactado de tal forma, los legisladores han redactado de tal forma este código tributario, que siempre el Estado va a tener la posibilidad de ir al contribuyente, y si no es al contribuyente, al tercero responsable, o a quien lo representa, o a sus sucesores, ¿no? De alguna manera, para evitar que el tributo se quede sin alguien que lo pague, para evitar que la obligación se quede impaga. Pero partamos de esto que en el código está tan bien definido, ¿no? Que son los sujetos, tanto el activo como el pasivo. El sujeto activo, es decir, que es el Estado, básicamente está representado por tres instancias, digamos, ¿no? La primera, básicamente el Servicio de Impuestos Nacionales, que es el encargado actualmente de la cobranza de todo lo que son los impuestos nacionales. Ustedes han visto que a partir de la Constitución del año 2009, el Estado a nivel central
los departamentos a nivel departamental, perdón, los gobiernos departamentales a nivel departamental y los municipios, obviamente a nivel municipal, son tres niveles que tienen capacidad de crear tributos. Entonces se ha publicado una ley, que se llama la Ley de Clasificación de Impuestos, que establece qué tributos puede gravar cada uno y a través de qué instancias. El gobierno nacional, los tributos nacionales, que son el IVA, el IVA, el IT, etcétera, y que los graba, perdón, que los recauda a través del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y así en cada instancia hay una instancia también tributaria encargada de cobrar y gestionar los tributos municipales y los departamentales, que por ahora no son muchos. Si podemos pasar, es importante que lleguemos por lo menos a lo que son los sujetos pasivos, ¿ya? Vamos a ir pasando rápidamente esta lámina y nos vamos a ir al sujeto un poco más, José, por favor. Un poco más, un poco más, un poco más, todos hemos visto. Un poco más. Ahí, primero. ¿Quién debería, donde dice el contribuyente? Una lámina, no, una más arriba, perdón, más arriba, más arriba. Más arriba, creo que es la 13. No, yo te ayudo. ¿Es más abajo? José, por favor. Un poco más abajo, un poco más abajo. No se preocupen, como en el fútbol vamos a compensar este tiempo. Más abajo, estamos bien. Ahí, donde dice contribuyente. Perfecto. ¿Quién es la persona llamada a pagar el tributo? Básicamente debería ser el contribuyente. Si yo me inscribo en un NIT como abogado, yo me constituyo en contribuyente. Si yo soy abogado y presto mis servicios como abogado, soy la persona respecto de la cual se está verificando el hecho generador, ¿ya? Si soy abogado y llevo un juicio, ¿quién ha perfeccionado ese hecho generador? Yo, porque yo he prestado el servicio. Si yo soy Incruz, la empresa que importa vehículos, y vendo esos vehículos, ¿dónde se verifica el hecho generador? En Incruz. Incruz es el contribuyente. Entonces, la persona por excelencia, que es sujeto pasivo y que debe pagar el tributo, se llama contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Es la persona en la que se verifica el nacimiento del hecho generador. Es decir, la persona a la que uno le puede decir, tú has vendido, tú has importado, tú has prestado un servicio, tú tienes utilidades, tú tienes ingresos. Entonces, es esa persona la que tiene que pagar el tributo, ¿no? ¿Quiénes pueden ser contribuyentes? Personas naturales, comerciantes, profesionales, y cualquier persona que tenga una actividad independiente. Personas jurídicas también pueden ser contribuyentes, ya sean con fin de lucro o sin fin de lucro, pueden ser contribuyentes. Y también la ley prevé unidades económicas o patrimonios autónomos, ¿no? Si se dan cuenta, la ley es bien amplia, ha tratado de que se englobe a todos, personas naturales y jurídicas. Y además, unidades económicas, es decir, todo el espectro que puede abarcar, lo trata de abarcar con esa redacción. Ese es el contribuyente, en quien se verifica el hecho generado. Vamos más abajo, a la siguiente lámina. ¿Qué pasa si el contribuyente no puede pagar por alguna razón? Entonces, la ley ha previsto que haya un sustituto. Su nombre lo dice, está sustituyendo al contribuyente en la obligación tributaria. ¿Quiénes son los sustitutos? Las personas naturales o jurídicas que por mandato de la ley deben cumplir con las obligaciones tributarias. Vamos a ir con unos ejemplos bien sencillos. Si yo soy empleador, de hecho yo en mi estudio jurídico soy empleador, tengo 8 personas que dependen de mí y que yo les pago sueldos, ¿ya? Cada una de estas personas, que son mis dependientes, mis empleados, mis funcionarios, tienen que pagar un tributo que se llama el RCIVA, por la percepción de sus sueldos y de sus salarios, ¿no? El RCIVA graba un 13% y lo van a ver más adelante. Entonces, para el Estado, para facilitar su tarea de recaudación, en vez de cobrarle a 1 millón de trabajadores en todo Bolivia, prefiere cobrarle a 10.000 empleadores. En vez de cobrar a mis 8 empleados, me va a cobrar a mí como sustituto. ¿Y qué tengo que hacer yo como sustituto, como agente de retención? Retengo el 13% de sus salarios, ¿no? En vez de pagarles 100, les voy a pagar 87
ese 13% no me lo agarro, se lo pago a la administración tributaria. Ese es un sustituto de la obligación tributaria, ¿ya? Otra forma de ser un sustituto es el banco. En vez de que el contribuyente, cada uno de nosotros, vayamos a pagar nuestro impuesto al servicio de impuestos, el servicio de impuestos ha dicho, en vez de pagarme a mí, vayan a pagar a un banco. Entonces, una vez que el contribuyente ha pagado al banco su impuesto, el banco se ha vuelto en un agente de percepción, ha percibido el impuesto y no se lo puede agarrar. Va y lo deposita en el Tesoro General de la Nación o en las cuentas que el Banco Central de Bolivia ha habilitado para el efecto. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, en el caso del IVA, uno de mis empleados no ha pagado bien su tributo, no se lo van a reclamar al empleado, me lo van a reclamar a mí como agente de retención. Y si una empresa ha pagado su impuesto, ya no le van a cobrar a la empresa, le van a ir a decir al banco, señores del banco, la empresa X ha pagado su tributo. Entonces, esa es la importancia de un sustituto. Siguiente. Por favor. Ahí. Otra forma de pagar, o sea, otro sujeto pasivo es el tercero responsable. ¿Ya? Es decir, si se dan cuenta, y como les he dicho anteriormente, el Estado se ha asegurado de que hay alguien a quien cobrar el tributo. Si no le cobra al contribuyente, le cobra al sustituto, y si no le cobra al sustituto, también le puede cobrar al tercero responsable. ¿Quién es el tercero responsable? ¿Cuáles son sus características? ¿No? Es una persona que, sin ser sujeto pasivo, por mandato expreso de la ley, tiene que cumplir con las responsabilidades, dice, ¿no? Con las obligaciones tributarias de aquel. ¿Ya? Si podemos adelantar una, José, perdón. Bien, ¿quién es un tercero responsable? Ahí está perfecto. Un tercero responsable puede ser una persona que, sin ser sujeto pasivo, por mandato de la ley debe pagar el tributo, ¿no? Y eso recae, por ejemplo, en dos tipos de personas: los que administran patrimonio ajeno o quienes han percibido un patrimonio por sucesión. Vamos con ejemplos otra vez para facilitar el entendimiento de este artículo. Igual, terminando un poco esta exposición, podemos ir a una rondita de preguntas para que todas aquellas cosas que nos han quedado claras las podamos ampliar. Si yo administro el patrimonio de mis hijos, por ejemplo, ¿ya? Y el servicio de impuestos viene a cobrarles el tributo, ese tributo me lo va a cobrar a mí como tutor. Otro ejemplo. Si yo soy miembro de un directorio de una empresa y esa empresa no va a pagar sus tributos y no tiene plata para pagar sus tributos, ha quedado insolvente, ese tributo me lo cobra a mí como administrador. Puede pasar lo mismo, por ejemplo, con un contador, con el responsable de la administración de la empresa. Es decir, cuando la empresa no ha pagado sus tributos y ha quedado insolvente, no tiene con qué responder la obligación tributaria, el servicio de impuestos ya no va a ir a buscar a ese contribuyente. Va a subir al responsable de esa administración o de esa mala administración. Es por eso que ser, por ejemplo, representante legal, miembro de un directorio, síndico o apoderado es un riesgo en una persona jurídica. Es un riesgo que uno lo puede controlar, pero finalmente es un riesgo. Porque si en algún momento la empresa no puede pagar sus tributos, el servicio de impuestos no va a decir, bueno, qué pena, nadie me va a pagar. Lo que va a hacer el servicio de impuestos se llama derivar la acción. Utiliza un mecanismo para decir, este contribuyente, sujeto pasivo, no me puede pagar. Estas personas, ya sea un padre, un tutor, un albacea, un director, un síndico, me van a pagar en cuenta del responsable. Es bastante complicado, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de la sucesión. Es decir, vamos a poner un ejemplo hipotético. Si mi padre tiene un bien inmueble y hace 5 años que no paga su impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y eventualmente mi padre fallece, yo como sucesor legítimo, como heredero, asumo esa deuda. Es decir, la alcaldía dirá, muy bien, el señor Fidel Navarro, padre, ya no me puede pagar porque ha fallecido, pero su hijo es su sucesor legítimo o su heredero forzoso y por lo tanto es el nuevo
deudor de la alcaldía municipal. Entonces, otra vez ratificamos y les redundo en el tema, el servicio de impuestos o los gobiernos municipales difícilmente se van a quedar sin un deudor a quien cobrar sus acreencias. Siguiente. Esto lo hemos visto ya. Responsables por representación son los representantes legales, los subsidiarios también puede ser, también los hemos visto ya. Ustedes pueden profundizar en esto. Este es importante, es una creación de nuestro código tributario, se llama agentes de información. Por ejemplo, cuando se promulgó estas normas sobre agentes de información, y las clínicas y los hospitales fueron designados por una resolución del Servicio de Impuestos como agentes de información. ¿Qué tenían que informar? En el caso de las clínicas, por ejemplo, tenían que informar cuántos médicos y qué cantidad de operaciones realizaban. ¿Por qué? Porque los médicos muchas veces, gran parte de ellos tenían NITs como profesionales independientes. Entonces era un mecanismo que le permitía a la administración tributaria conocer que esos profesionales estaban prestando servicios y estaban verificando que esos profesionales facturen y paguen sus impuestos por cada uno de los servicios que realizan. No se olviden, todo está conectado. El profesional presta servicios, el profesional es sujeto pasivo, el profesional configura el hecho generador, el profesional está obligado. Pero si el profesional nunca avisaba, el servicio de impuestos nunca cobraba. Entonces se han asegurado de tener agentes de información, ¿no? Es decir, las clínicas tenían que mandar una serie de información, unos formatos especiales donde decían mi quirófano ha sido utilizado tal día por tal cirujano, etc. Entonces lo que hace el servicio de impuestos es controlar y cruzar. Si le dicen, por ejemplo, el doctor Navarro, supongamos que soy cirujano, ha operado 3 veces a la semana y en el mes ha operado 12 veces. Yo en mi libro de ventas informaba que solamente emitió 2 facturas, entonces decían, señor, usted no ha declarado 10 operaciones por las cuales ha cobrado. Y si yo no tenía documentación, podía ser mucho peor, podían presumir y decir, a ver, señor Navarro, usted, doctor Navarro, usted ha operado 12 veces, solo ha informado de 2, y su operación más cara ha sido de 10,000, por lo tanto asumimos que las otras 10 operaciones por 10,000 suman 100,000. Entonces, hacían una especie de presunción para determinar cuánto yo había dejado de tributar. Entonces, ese es un poco el peligro de lo que es la determinación presunta. Otro ejemplo de agente de información es, por ejemplo, IATA, que es una empresa que se dedica a agrupar y aglutina a todas las agencias de viaje y líneas aéreas. Entonces, si hay agencias de viaje que vendían servicios de turismo o pasajes y no los facturaban, IATA, que recopila toda esa información, sí se lo informaba al servicio de impuestos, porque aglutina toda la información a nivel mundial, además, de agencias de viaje, de líneas aéreas. Entonces, era una forma de tener centralizada esa información y de tener un tercero que le permita tener información. Un poco más adelante. Ay, eh, un poco más, por favor. Más adelante. Más. Gracias. ¿Se han dado cuenta hasta acá que el servicio de impuestos realmente tiene como que extiende sus redes para poder asegurarse el cobro, ¿no? Para evitar que alguien o que el servicio de impuestos se quede sin cobrar sus obligaciones tributarias, ¿no? Tiene presunciones, tiene terceros responsables, o sea, tiene una serie de mecanismos que le permiten cobrar y cobrar y cobrar sus obligaciones tributarias, ¿no? Y cuando no puede hacerlo, como les había comentado, puede incluso hasta derivar esa acción. Es decir, me debe la CBN, estoy dando un ejemplo, me debe la cervecería, pero como la cervecería ya no tiene plata para pagarme, derivo la acción hacia sus directores, hacia sus síndicos, hacia sus representantes, etcétera, para que ellos me paguen. ¿Y por qué hace esto la administración? Porque muchas veces se entiende que estas personas que han administrado un patrimonio ajeno pueden llevar a que la empresa se insolvente. Entonces, obviamente, también tiene una responsabilidad. Esto parece un poco leonino, parece un poco incluso abusivo, si ustedes quieren, si vale el término. Pero en la realidad, en la vida de las empresas, si una empresa que ha sido creada para comercializar y buscar lucro no puede cumplir con sus obligaciones tributarias
y en vez de pagar mensualmente el IVA, mensualmente el ITEO, su IUE, se ha llevado ese dinero y se lo ha llevado en su bolsillo, obviamente tiene que haber también un responsable. Es decir, tratemos de ver un poco la tarea de la administración tributaria, que muchas veces la entendemos como abusiva, como arbitraria o discrecional, la veamos también desde el punto de vista objetivo. ¿Qué hace la administración? Básicamente cobra los tributos que la ley le permite o que la ley ha establecido. Y cuando un contribuyente ha utilizado mecanismos que muchas veces son delincuenciales, pueden ser dolosos, o etcétera, para no pagar sus tributos, entonces la administración tiene que tener esas herramientas para poder cobrar adecuadamente los tributos, ¿no? Es por eso que la ley le da tantas opciones a la administración tributaria, porque al final tiene que cumplir con la tarea de recaudación. Bajemos un poquito. Gracias. Otro elemento importantísimo dentro de lo que es este derecho tributario sustantivo que vamos a ver, que estamos viendo ahora, es el tema del domicilio. Han habido muchos cambios últimamente, pero el tema de domicilio conceptualmente es fijar un lugar físico donde el contribuyente normalmente desarrolla sus actividades económicas o donde tiene su domicilio principal. Si es una fábrica, la fábrica. Si es un estudio jurídico, el estudio jurídico, ¿por qué? Porque es donde uno desarrolla esas actividades económicas, esos hechos generadores que ya los hemos visto, ¿ya? Entonces, pues lo dice, lo que recomienda la administración tributaria es preferentemente señalar en su domicilio donde tengan su actividad principal, porque se entiende que el contribuyente va a poder ser notificado en ese lugar. ¿Por qué es importante la notificación? Ya lo habíamos visto antes. Es la forma mediante la cual la administración tributaria pone en conocimiento cada una de sus actuaciones respecto al contribuyente. Imagínense que la administración tributaria nos quiera notificar que nos está fiscalizando y no tengamos domicilio. La administración tributaria puede pedir información, puede determinar el tributo, puede incluso hasta querer cobrarnos, y si el contribuyente nunca se entera, entonces obviamente nunca va a poder defenderse y nunca va a poder presentar descargos. Entonces, el domicilio es fundamental a efectos tributarios, ¿ya? Y de hecho, en la parte de domicilio, cuando se habla de notificaciones, hay una serie de principios que están establecidos en el código, es decir, la administración tributaria nos tiene que notificar las actuaciones principales en el domicilio, de forma personal. Y si no nos encuentra o no somos sabidos, recién puede notificarnos mediante una cédula. ¿Qué es la cédula? Es cuando va a la administración tributaria y no lo encuentra el representante legal por 2 veces consecutivas, entonces a la tercera vez tiene que dejarle una cédula, es decir, la notificación que la meterá bajo la puerta o la pegará en la puerta, ¿no? Cumpliendo con la obligación que tiene de comunicarnos. Y si el domicilio no existe, porque muchas veces los contribuyentes no damos domicilios que no existen, que nos inventamos, etcétera, o nos olvidamos comunicar que había un cambio de domicilio, entonces recién procede la notificación mediante dicto, ¿no? Otro elemento que es importante, hay notificaciones que se les hace, por ejemplo, en secretaría. Es decir, que el contribuyente tiene que preocuparse de ir a recibir las notificaciones. No necesariamente llegan a mi domicilio. Y hay otras notificaciones que por el monto, por el valor o por la importancia se pueden hacer incluso masivas. Por ejemplo, si ustedes han dado cuenta, hace poco ha habido una recategorización de NITs, es decir, algunos NITs han ido a Graco, otros a PRICO, otros al régimen general, etc. Como no era muy importante, lo que ha hecho la administración tributaria es notificarlos mediante una publicación de prensa. Entonces, hay formas de notificar. Un cambio que se ha producido muy importante hace poco con la ley 812 del año 2015, si mal no recuerdo, es introducir la notificación por correo electrónico. Es decir, que el correo, la casilla de correo electrónico hoy día surte los efectos de domicilio. Algunas actuaciones, si no es que todas, la administración tributaria ya me puede notificar en mi bandeja de correo electrónico. Es decir, ya no necesitan ir al domicilio, tocar la puerta, pegarle la notificación, buscar al representante, sino que le dicen al contribuyente que habilite una dirección de correo electrónico y en esa dirección de correo electrónico lo que hace la administración tributaria es notificarle sus actuaciones, vistas de cargo, inicios de fiscalizaciones, resoluciones determinativas, pliegos de provisos de inicio de ejecución tributaria, es decir, todas las actuaciones que tienen servicio de impuestos te las pueden notificar en tu correo electrónico. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque, seamos francos, lo correcto es ir de la mano con la tecnología. En todas partes del mundo, la administración tributaria notifica mediante correos electrónicos.
Pero también en muchas partes del mundo existen empresas que se encargan de certificar y acreditar, digamos, la recepción de correos o, o el envío de información, etcétera. Y en Bolivia, lastimosamente, no tenemos tan desarrollados esos mecanismos. Entonces, nada nos asegura que el Servicio de Impuestos nos pueda demostrar el día de mañana que nos ha enviado la notificación, pero yo, lastimosamente, nunca los he recibido en mi bandeja de información o en mi bandeja de correo electrónico. Y el riesgo, nuevamente, como les había comentado, se encuentra en el hecho de que yo no conozco una actuación de la Administración Tributaria. Cuando el contribuyente no conoce una actuación de la Administración Tributaria, está quedando en indefensión, porque en materia tributaria existen muchos plazos. Por ejemplo, si me notifica una vista de cargo, tengo 30 días para presentar descargos. Y si a mí no me ha llegado nunca el correo electrónico, mal voy a poder presentar descargos ante una vista de cargo. Si me notifican con una resolución determinativa, yo puedo impugnarla dentro de los 20 días siguientes ante la autoridad de impugnación, pero nunca me ha llegado, ese plazo seguramente va a correr y yo no me voy a poder defender. Entonces, queda un poquito como tarea para la administración tributaria, para los encargados de este tipo de sistemas, es asegurarse de que este tipo de notificaciones esté funcionando. Y yo creo que, de hecho, por eso a día de hoy, todavía el Servicio de Impuestos hace un gran esfuerzo en notificarnos todavía personalmente, ¿no? Pese a que la ley ya le permite notificar vía electrónica, todavía muchas actuaciones las están notificando por correos electrónicos. Es decir, estamos en una etapa, en un periodo en el que todavía estamos probando la eficacia de estos mecanismos, que seguramente más adelante van a copar todo lo que es la forma de notificación. Más adelante ya nadie irá a tu casa a notificarte, ya no te vas a poder esconder si quieren de un notificador, porque te va a llegar todo al correo electrónico. Gracias, José, si podemos adelantar un poco. Más adelante. Todo eso es el domicilio, hay domicilios especiales, etc. Vamos a entrar un poco ya en la parte que es más técnica, que es ya no es tan jurídica, ¿no? Son las bases imponibles, las alícuotas, etc. Hay algo que también se van a dar cuenta ustedes, que es una característica de nuestro sistema tributario. Si ustedes toman la ley 843, cualquier parte de la ley 843, van a ver que su estructura es siempre similar. Se aprueba o se crea el IVA, se aprueba y se crea el RCIVA, se aprueba y se crea el IUE, se aprueba y se crea el IT, y así sucesivamente cada uno de los impuestos que están inmersos en la ley 843. Y por cada impuesto hay básicamente los mismos artículos. En el caso del IVA tenemos el hecho imponible, el hecho generador, la alícuota, la base imponible, el sujeto activo, el sujeto pasivo y las exenciones. Es decir, cada impuesto tiene que establecer, tiene que tener elementos esenciales. Cada impuesto nos tiene que decir cuánto es su alícuota, en el caso del IVA 13%, del IT 3%, quién es el sujeto pasivo, ¿no? ¿Cuál es el hecho generador? Por ejemplo, en el caso del IT, la percepción de ingresos brutos, en el caso del ICE, la venta de cierto tipo de productos, en el caso del IVA, la importación. También nos tiene que decir la base imponible, qué va a decir esa base imponible, cuál es la alícuota, etc. Y es precisamente lo que nos vamos a encontrar más adelante, digamos, en esta presentación, ¿no? Un elemento fundamental es la base imponible, ¿ya? Que está un poquito más abajo. José, si nos puedes permitir leer en la lámina donde dice base imponible, ahí. ¿Qué es la base imponible? Es una medida, ahí se ve bien mi mano, sobre la cual se aplica una alícuota, ¿ya? Con ejemplo es mucho más fácil. En el caso del impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿cuál es la base imponible? La base imponible, dice la ley, es la utilidad neta. Para entender mejor, cuando una empresa, por ejemplo, Soboce, la Sociedad Boliviana de Cemento, vende cemento, seguramente en su contabilidad tendrá, este año he vendido 10 millones de bolivianos en cemento. Esas se llaman sus ventas brutas. Yo soy abogado y no contador, pero he entendido esto mucho más fácil así. Entonces, Soboce dirá, he vendido 10 millones, tengo 10 millones de ventas brutas. El Servicio de Impuestos dice, aplícale las deducciones de ley, todo lo que te ha costado vender esos 10 millones, por ejemplo, luz, electricidad, piedra caliza, sueldos, etcétera, etcétera, y esto va a bajar. Y Soboce me dirá, ya no tengo 10 millones de ventas brutas, ahora tengo 5 millones de ventas netas, o lo que se llama la utilidad neta. Entonces la ley define a la utilidad neta como la base imponible, es decir, la unidad de medida sobre la cual se aplica la alícuota.
solo sobre esa unidad de medida se aplica la alícuota del impuesto. En el caso del IVA, 25% sobre esos 5 millones. Es decir, estamos hablando de 1,75 millones que tiene que pagar el contribuyente. Esa es la base imponible en el caso del IVA. En el caso del IT, por ejemplo, la base imponible es mucho más amplia. En el caso del IT, que es un impuesto a las transacciones que grava todo ingreso por la realización de cualquier tipo de actividad, que dice la totalidad de tus ingresos brutos. En el caso de su voce, tendrá que declarar la totalidad de sus ventas mensuales, ¿no? En el ejemplo que dimos, pongamos para hacerlo mucho más sencillo. Si su voce dice, vendo 12 millones de bolivianos al año, entonces venderá más o menos 1 millón de bolivianos al mes, y sobre esa venta bruta aplica la base imponible, que es 1 millón al mes, aplica, perdón, la alícuota que es 3%. Entonces, esa es la base imponible. Si se dan cuenta otra vez, para reiterar, estamos en la parte del derecho tributario sustantivo que nos va dando este tipo de conceptos, puros conceptos y teoría en el tema tributario. Si podemos avanzar un poco. Más adelante, más adelante. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. Gracias. Una vez que hemos visto básicamente quién es el sujeto pasivo, quién es el sujeto activo, qué es la alícuota, qué es la base imponible, etcétera, aunque no hemos visto la alícuota, así que la vamos a ver, y hemos visto también un poco la obligación tributaria, el código entra un poco a lo que es la determinación. ¿Y qué es esa determinación? Nos dice, una vez que tú, que eres sujeto pasivo, has configurado el hecho generador y tienes una obligación, determina tu tributo. Y eso se hace a través de los formularios correspondientes. Seguramente ustedes han visto los más comunes, el formulario 200, el formulario 400 o el 600, que permiten declarar el IVA, el IT, el IVA, etc. Y ahí nos dice, coloque sus ventas, determine el crédito, el débito fiscal, ahora réstele el crédito fiscal, ahora, etc. Esa es una forma de determinar la deuda tributaria. Ese es el ejercicio que hace el contribuyente. Normalmente el contribuyente es el que determina su deuda tributaria en sus declaraciones juradas. Es decir, todo lo que ha hecho su actividad comercial del mes, la baja a los formularios declarando su deuda tributaria, su obligación tributaria. Lo mismo hará en el IT, anualmente lo hará en el IUE, etcétera, ¿no? Y si algún contribuyente no ha declarado a tiempo, tendrá que además aplicar accesorios, intereses por los días, etcétera. Y todo eso lo plasma en la declaración jurada. Su nombre lo dice, es una declaración jurada, es una manifestación de un hecho que yo como contribuyente considero real. Por lo tanto, cuando envío esa declaración jurada, efectúo el pago del impuesto. Y así como la administración tributaria, tiene esa presunción de legitimidad, el contribuyente también tiene el principio de la buena fe. Es decir, si yo he dicho, este mes he vendido 100 y por lo tanto mi IVA es 13% y lo declaro en mi formulario, esta es una declaración jurada. Estoy manifestando lo que yo entiendo que es verdad, ¿no? Entonces se presume la buena fe, voy al banco, nadie me va a decir en el banco porque hay buena fe, nadie me puede decir, oiga, este señor está engañando, tiene que pagar más, sino que es mi declaración jurada. Yo la mando al Servicio de Impuestos, el Servicio de Impuestos verificará de cada cierto tiempo, mira, este contribuyente, que es el doctor Fidel Navarro, ha dicho que debe 13 de impuesto y al banco ha ingresado 13 de impuesto. Muy bien. Pero en ciertos momentos, la administración tributaria puede decir, a ver, este señor, este doctor Fidel Navarro, dice que gana 13 al mes, pero lo estamos viendo con una casa, con 5 autos, etcétera. Entonces parecía ser que no está declarando bien. Entonces, en ese momento se activan los procedimientos de fiscalización. De hecho, hay una unidad específica en el Servicio de Impuestos que se llama inteligencia fiscal, que determina ciertos elementos de presunción que le permiten controlar el comportamiento tributario de ciertos contribuyentes. Por ejemplo, las mineras, todas las mineras en el año 2010 hasta el año 2014 han alcanzado su pico de tributación, lo mismo los bancos. Entonces lo que hacen estas entidades o unidades de control fiscal o de inteligencia, dicen, como están ganando mucho dinero, vamos a controlar que estén pagando bien sus impuestos. Entonces programan, hacen su planificación anual para fiscalizar ciertas actividades y ciertos contribuyentes, ¿no? Para verificar justamente esto que tenemos en la pantalla, que su deuda tributaria esté determinada adecuadamente, ¿ya?
Ese es un poco el ejercicio. Primero determina el contribuyente, pero después la administración tributaria, a través de sus procedimientos de fiscalización, verifica que esa determinación haya sido correcta. Y obviamente, si no es correcta, la fiscalización termina en una vista de cargo, donde le dice, señor contribuyente, usted no ha determinado bien, ha incumplido ciertos procedimientos, o no sé, estas facturas que usted ha declarado no son correctas, o no están vinculadas con su actividad, o no tienen facturas originales, etcétera, y por lo tanto nos vuelve a determinar el tributo. ¿Ya? Si podemos avanzar un poco, estimado José. Nos hemos pasado un poco del tiempo. Por mi parte, podemos tener unos 5 minutos más. No sé si ustedes están de acuerdo o quieren que cortemos acá y ven sus láminas. José, ¿hay tiempo, hay posibilidad de estar unos 5 minutos más? Tal vez unos 5 minutos más y concluimos. ¿Qué te parece? Perfecto, Ok, perfecto. vamos Ya, entonces. ya. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto? El procedimiento correcto es que el contribuyente determine sus tributos. Pero la administración también tiene la facultad de fiscalizar. Entonces, cuando la administración tributaria entra a fiscalizarnos, está lo que, si podemos avanzar un poquito más, se llama la determinación sobre base cierta. ¿Cuáles son las formas de determinación? Ahí nos quedamos, yo les voy a explicar. ¿Cuáles son las formas de la determinación? Hay una determinación sobre base cierta, es decir, cuando la administración tributaria revisa nuestras declaraciones juradas, ¿no? Sobre la documentación que el contribuyente le permite le permite o le entrega. Esa es una base cierta. Por ejemplo, si nos están fiscalizando el IVA y la administración tributaria quiere verificar que hemos fiscalizado bien, nos pedirá nuestros libros de compras, libros de ventas mayores, consideraciones bancarias, etc. Si el contribuyente le entrega todo eso, tiene que determinar sobre una base cierta. Por eso se llama base cierta, porque es sobre documentación existente y objetiva. Y ahí le dirá, has determinado bien o has determinado mal. Si el contribuyente no le entrega su información o esa información es dudosa para la administración tributaria, porque, por ejemplo, no está empastada, no tiene sello del contador, tiene borrones, tachaduras, etcétera, entonces la administración tributaria puede dudar de esa información y aplica un mecanismo que se llama base presunta, es decir, le dice voy a determinar sobre mis presunciones. Por ejemplo, si es una tienda, no sé, Bata, vende zapatos y no le entrega la información, dirá, voy a preguntar en Bata de otras calles similares cuánto es lo que vende al día y sobre eso voy a presumir cuánto es tu tributo. Así funciona la presunción. ¿Ya? Para terminar, 2 minutos, vamos a entrar a ver el tema de extinción de las obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir? Una vez que se ha perfeccionado la obligación, esta obligación tiene que extinguirse. Si quieres nos quedamos en la lámina 28 que dijo José, porque desde ahí yo voy a... ahí también, donde estás está perfecto, donde estás está perfecto. Cuando surge la obligación tributaria, esta obligación se tiene que extinguir. ¿Cómo se extingue? Lo normal, cuando el contribuyente paga. Ahí debería extinguirse la obligación y terminarse. En el caso del IVA, cada mes hay una obligación, el contribuyente cada mes paga y se extingue la obligación. Ahí debería terminarse este círculo tributario, ¿no? Pero hay otras formas de extinción de la obligación. Por ejemplo, la compensación, ¿no? Y quiere decir que en algún caso el contribuyente debe dinero, debe tributos, pero la administración a su vez también le debe créditos fiscales. Entonces se compensan. Es como cuando tenemos una deuda y a la vez mi acreedor también es mi deudor. Entonces nos vamos a compensar. ¿Ya? ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, si yo soy contribuyente del IVA y he comprado, no sé, soy un constructor, y estoy prestando mis servicios de construcción, ¿ya? Entonces he comprado material, he comprado cemento, etcétera. Tengo un crédito fiscal acumulado por cada compra, por cada factura que tengo de mis operaciones o mis compras vinculadas con mi actividad. Y una vez que he terminado de construir una casa para alguien, le presto un servicio, entonces emite una factura por mis servicios de construcción. Entonces, el Estado me debe a mí porque tengo crédito fiscal, pero yo le debo al Estado porque tengo débito fiscal. Se compensan débitos contra créditos y si el resultado es favorable para mí, entonces
no tengo que pagar ningún tributo, pero sí es favorable para el Estado, es decir, tengo más débitos que créditos, entonces tengo que pagar mi tributo restante. Esa es la compensación, ¿no? La confusión, que no es muy común, pero la confusión se da cuando se reúne en la misma figura la figura de acreedor y deudor. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo una casa sobre la cual nunca he pagado el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, pero esa casa, casualmente, está en un lugar donde la alcaldía quiere construir una calle o un hospital. Entonces me expropia esa casa. Una vez que me ha expropiado esa casa, el gobierno municipal se ha quedado como acreedor y deudor de sí mismo. Entonces se da el fenómeno de la confusión. ¿Para qué la alcaldía se cobraría si es la misma entidad que es acreedor y deudor? Entonces se confunde, si quieren, esa figura y se extingue la obligación tributaria. La condonación se da básicamente cuando hay una ley, como la que hemos tenido hace algunos años, de perdonazo, es decir, una condonación, un perdón de la obligación tributaria, ¿ya? Que tampoco es muy común y tampoco se da normalmente sobre la obligación tributaria, normalmente se da sobre los accesorios. El año 2004 el perdonazo, valga la redundancia, perdonó todo lo que eran accesorios de las obligaciones tributarias y le dijeron a los contribuyentes, aprovechen de pagar sus impuestos sin accesorios, sin multas, sin intereses, ¿no? Entonces estaba condonando, estaba perdonando parcial o totalmente la obligación tributaria. Y finalmente, creo yo, la más importante o la más sobre la cual ha habido mucho debate, la prescripción. ¿Qué quiere decir? Rápidamente, que la administración tributaria tiene un tiempo determinado para determinar el tributo, para revisar, para fiscalizar si el contribuyente ha determinado bien o mal su tributo. Ese periodo actualmente es 8 años. Creo que en el foro hay alguna pregunta sobre el tema de la prescripción. Si no, lo podemos hablar después, no hay ningún problema. Actualmente son 8 años, es decir, la administración tributaria en 8 años tiene que ejercer su función, sus facultades de verificar, de controlar o de fiscalizar si los contribuyentes han pagado bien o han pagado sus tributos. Si digamos, el día de hoy dejo de pagar mi IVA, mi formulario 200, la administración tributaria, como hemos visto, tiene hasta el año 2026 para determinarme esos tributos. Y si no lo hace, el año 2027 ya no me podrá cobrar y esas obligaciones se han extinguido, ¿ya? Entonces, creo que hemos abarcado rápidamente gran parte del código. El código es muy extenso, el ámbito tributario es muy extenso. Uno puede tomarse una maestría, uno puede tomarse un diplomado, puede tomar un curso de 1 hora y siempre va a haber sobre qué discutir en materia tributaria. Así que este espacio aprovechenlo para despertar ese interés que tienen en temas tributarios y por parte, estoy seguro que hablo por José y por mi parte, a su disposición para más, si requieren bibliografía, preguntas, etc. Muchas gracias. Si tienen preguntas, también a su disposición. Perfecto, gracias, doctor. Vamos a utilizar, por favor, señores, tanto el micrófono, si quieren activar también sus cámaras pueden hacerlo, o en la parte de abajo o a la derecha, si han activado, está el chat para que puedan hacer preguntas. Tomaremos unos 5 o 7 minutos de preguntas. No sé si alguien quiere consultar algo. ¿Tenemos a alguien que quiere hacer una consulta? En el chat creo que tenemos varias preguntas. Sí, eso vamos a tratar de... A ver, creo que Franco justamente ha habilitado el micrófono. Franco, ¿tiene alguna pregunta? Parece que no. A ver, Servicio TEC dice el Código Tributario en el artículo 59, parágrafo 1, prescripciones de 4 años. Bien, por eso les decía que el tema de la prescripción es un tema bien peleagudo, bien complicado. Hay que tener siempre y manejar siempre los códigos y las leyes vigentes en temas tributarios. La ley 2492 ha sido ya modificada aproximadamente en el tema de prescripción aproximadamente unas 7 veces. Han habido recursos constitucionales y han habido 2 leyes, especialmente les aconsejo ver la ley
o 817 de modificaciones al Código Tributario respecto al tema prescripción. La primera modificación importante del Código Tributario se ha dado a través de la Ley 212, que decía que la prescripción era progresiva cada año hasta llegar a los 10 años. Es decir, que el año 2012 teníamos 4 años, porque la ley salió el año 2012. La ley 2012 teníamos 4 años, el año 2013 teníamos 5 años, el 2014 6 años, y así progresivamente tenía que ir hasta el 2018, que iban a ser 10 años este año. Pero se publica luego la ley 812 y dice, ya no va a ser progresiva ni va a ser de 10 años, sino va a ser de 8 años a partir del año 2016 hacia adelante. Por eso es que tenía razón nuestro compañero, antes era de 4 años, y se ha modificado al día de hoy el texto ordenado del Código Tributario, que lo tienen también ya lo tienen también en el material, que se los ha debido preparar a José. Van a ver ustedes que el artículo 59 hoy día establece 8 años de prescripción. Y si no este es el material, mañana mismo lo revisamos, pero el material es del año 2017, es un compilado del Congreso, así que está totalmente... Perfecto, gracias. ¿Qué más tenemos? Doctor, a ver, tenemos Omar que dice, respecto a las notificaciones, sin embargo, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en un proceso determinativo de cualquier cuantía, se debe notificar un documento impreso, ya que se debe dejar constancia expresa de que el contribuyente tuvo conocimiento real del referido proceso, en caso de que éste vaya a impugnar el proceso por las vías que la ley otorga. Totalmente de acuerdo con Omar. En el caso de, por ejemplo, en un proceso de fiscalización, el inicio de fiscalización, la vista de cargo y la resolución determinativa, que son los 3 actuados que nos notifican en un proceso de fiscalización, deben estar notificados de forma personal. En caso de que no sea habido el contribuyente, tiene que ser una notificación por cédula, ¿no? Y solo en caso de que se demuestre que el domicilio no existe, se notifica por edicto, pero la regla general es que se notifique de forma personal, porque hacer un proceso determinativo es esencial que el contribuyente tome conocimiento. Lastimosamente, esta misma ley 812, que Omar también la menciona, permite la notificación electrónica. No aclara precisamente si por ejemplo, la vista de cargo, la resolución o no, están excluidas o incluidas. De hecho, la notificación electrónica la han puesto como un segundo nivel, es decir, está debajo de la notificación personal. Yo creo que en el lapso de algunos años, la notificación electrónica va a sustituir a la notificación personal. Por ahora no lo ha hecho. Por ahora, como dice Omar, y estoy de acuerdo con él, tiene que ser personal. Perfecto. Verónica Centeno dice que es una vista de cargo. Sí. Sí, justamente eso. Ya. Verónica, a ver, en un proceso de fiscalización, en el proceso de fiscalización, lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero te lo digo rápido. Se inicia con inicio de fiscalización o requerimiento de información o orden de verificación. Es decir, que la administración te está diciendo, te voy a empezar a fiscalizar y te pide una serie de información. Una vez que han pasado 6 meses, la administración tributaria tiene la posibilidad de revisar esa documentación y tiene que concluir su revisión con un documento. Esa conclusión de esa revisión de la fiscalización de 6 meses se llama vista de cargo. Y es el primer documento donde la administración tributaria expresa si el contribuyente ha determinado bien o mal el tributo. Ese documento expresa cuánto debes y te da un plazo de 30 días para que presentes descargos, ¿ya? No es un documento definitivo porque no se lo puede impugnar. Simplemente te está diciendo, este es el cargo que te he levantado de la revisión de estos 6 meses, pero preséntame descargos y te da 30 días para presentar descargos. Una vez que has presentado descargos, si han sido satisfactorios, termina el proceso con una resolución determinativa donde se determina que no hay tributo. Pero normalmente sabemos que si la administración tributaria empieza una fiscalización, va a terminar con una determinación. Normalmente vas a terminar pagando algún tributo o te van a exigir algún tributo en la LD. Pero esa es la vista de cargo, es una primera pretensión del servicio de impuestos. Perfecto, tenemos a Diego Rodríguez. Una pregunta, con relación... Sí. Dale, Fidel. Ya. En esa lámina que dice organismos especiales y organismos supranacionales, es más conceptual. Sabemos que desde el punto de vista del sujeto activo es
el Estado. Y como el Estado es un ente abstracto, tiene que estar representado a través de entidades que puedan recaudar esos tributos. En Bolivia, normalmente son los servicios de impuestos, la aduana nacional, y a nivel municipal tenemos, creo que se llama, en las alcaldías, creo que se llaman, se me dio la mano, son las encargadas, las jefaturas de recaudación, algo así, ¿no? Son las encargadas de ser los sujetos activos, los que te cobran el impuesto. En otro tipo de legislaciones, donde, por ejemplo, hay en la Comunidad Europea, por ejemplo, tienes organismos supranacionales que cumplen estas mismas funciones, es decir, se dedican al cobro de tributos, ¿no? O pueden ser también aduaneros en comunidades de países que también tienen estas funciones supranacionales, es decir, están por encima, si quieres, del nivel local, pero también se encargan del cobro de tributos. No se da mucho en Bolivia porque no tenemos este tipo de, si quieren, de organismos, más allá de que tenemos la CAN, la Comunidad Andina o el Mercosur, pero no hay un organismo propiamente encargado de cobrar tributos supranacionales porque no los tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias si no se comunica a la Administración Tributaria el cambio de representante legal? Verónica Centeno. Verónica, en el padrón de contribuyente uno tiene que expresar la información fidedigna del contribuyente, que básicamente es el tipo de persona jurídica, la denominación, el representante legal, el domicilio y las actividades. Cualquier cambio que se produzca y no se informe genera una sanción, es decir, hay una sanción por incumplimiento de deberes formales. No llega a ser un delito, pero sí llega a ser una contravención administrativa que tiene una sanción. No recuerdo muy bien, pero voy a revisar el tema del monto. Está determinado en UFBs, pero el cambio de representante legal es fundamental. De hecho, la Administración Tributaria no permite que haya un cambio de representante legal si no se ha confirmado al nuevo representante. Es decir, cuando yo llevo un poder de cambio de representante legal, por ejemplo, revocatoria de poder y nombramiento de un nuevo poder, ni siquiera por un segundo la Administración Tributaria se queda sin representante legal. Lo que hace el sistema es subirnos a los dos como representantes y una vez que en el sistema estemos figurando los dos, recién dan de baja al primer representante legal. ¿Esto por qué? Porque el representante legal es el nexo que tienen directamente con la empresa. Y como les hemos dicho en el tema de derivación, si una empresa no tuviera representante legal, no tienen a quién cobrar la Administración Tributaria ni iniciar la acción de derivación de responsabilidad administrativa. Diego Rodríguez dice, ¿en qué consiste unidades económicas o patrimonios separados susceptibles de imposición? Como hemos dicho, la administración, el legislador, cuando ha hecho el Código Tributario, ha evitado quedarse sin una persona a quien cobrarle. Entonces ha tratado de ser muy amplio en la redacción. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, un patrimonio separado susceptible de imposición? Ustedes han debido escuchar hablar de lo que son, por ejemplo, los patrimonios autónomos o los fideicomisos, o las SAFIs, ¿qué son? Básicamente no llegan a ser personas jurídicas, sino patrimonios separados, es decir, yo aporto un monto y se va a un fideicomiso, José aporta un monto y se va a un fideicomiso, entonces son una especie de unidades económicas o de patrimonios que no pertenecen a una persona o a una empresa propiamente, pero estos fondos también son susceptibles de imposición. De hecho, los fideicomisos, por ejemplo, que es digamos, un autónomo por excelencia, tienen también NIT, y también tienen que tributar en algún caso, ¿no? A eso se refiere. Y unidades económicas podrían ser, por ejemplo, lo que ha hecho la ley es tratar de abarcar lo mayor posible, digamos, en la generalidad de su redacción. Unidad económica puede llamarse, por ejemplo, a una persona jurídica irregular o no tipificada, por ejemplo, pero que tiene las mismas características de una persona jurídica o de una empresa. Tiene utilidades, tiene actividades grabadas. Entonces, también la administración tributaria puede considerarlo como un contribuyente. Y Omar creo que nos está ratificando lo que dijimos respecto a la ley 812. ¿No? Sí. Perfecto. Creo que han sido bien interesantes, bien puntuales y específicas las preguntas para aclarar lo que hemos venido hablando. Sin embargo, parece que el tema de la prescripción puede ser un poquito ampliado en la siguiente videoconferencia, tal vez unos 5 o 10 minutos donde nos puedas hablar claramente cómo se tiene que aplicar y cuáles habrían sido los últimos cambios al respecto. No sé si estás de acuerdo. Perfecto. Sí, sí, sí. Además que en el tema de la prescripción, más allá de que Omar dice estoy de acuerdo, no es muy claro,
En el tema de la prescripción, esos años que fueron los cambios entre 4 a 8 años, ha habido un problema muy importante porque la Administración Tributaria, además de ampliar el año de la prescripción, pretendía aplicarlo de forma retroactiva. Es decir, estaba fiscalizando, de hecho ya había empezado a fiscalizar periodos que ya estaban prescritos, interpretando esta ley un poco de forma extensiva. Entonces, va a ser importante, podemos empezar con eso en la siguiente conferencia. Perfecto. Muchas gracias, querido Fidel. Muchas gracias a todos por su tiempo. Son las 22:36, estamos concluyendo la videoconferencia. Hasta el día viernes se les va a hacer llegar también la invitación correspondiente a su correo y por WhatsApp. Estén por favor atentos y vayan viendo todas las actividades que están programadas que son de cumplimiento obligatorio. Muchas gracias, Fidel. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.